Bienvenidos a Historias Desgarradoras. Me enamoré de la del Oxxo, pero mi esposa se enteró. Todo comenzó de la manera más simple y común. Un día como cualquier otro, fui al Oxxo cerca de mi casa. El trabajo me tenía saturado y mi matrimonio, aunque no lo quería admitir en ese momento, había perdido el brillo. El día se me hacía largo y el regreso a casa me causaba una sensación de monotonía insoportable. Era como si todo en mi vida ya estuviera predecible. Hasta que la vi a ella. No sé si fue la forma en que me sonrió, o la manera en que sus ojos brillaban mientras me daba el cambio, pero algo en ella me atrapó desde el primer momento. ¿Desea algo más, señor?, me preguntó con una sonrisa que me pareció coqueta. Mi mente divagó, pero mis labios solo alcanzaron a decir un tímido no, gracias. A partir de ese día, mis visitas al Oxxo se hicieron cada vez más frecuentes. Ya no iba solo por las cosas que realmente necesitaba, sino también por la oportunidad de verla a ella. Se llamaba Karina. Era joven, unos 10 años menor que yo, y su juventud me hizo recordar los días en que mi propia vida estaba llena de aventuras, risas y espontaneidad. Cada vez que cruzábamos miradas, sentía una chispa que no había experimentado en años. Mis manos sudaban cuando me acercaba al mostrador y nuestras conversaciones, aunque cortas y superficiales al principio, empezaron a alargarse. Ella me hacía sentir vivo otra vez. Con el tiempo, nuestras pláticas fueron más personales. Me contó que trabajaba largas horas en el Oxxo para mantener a su madre enferma y que soñaba con una vida mejor. Yo, por mi parte, le confesé, quizás un poco más de lo debido, que mi matrimonio estaba en ruinas, que mi esposa y yo ya no nos entendíamos como antes. Me escuchaba con atención, y en sus ojos veía una especie de compasión que me desarmaba. Una tarde, cuando el local estaba extrañamente vacío, me invitó a pasar a la bodega donde guardaban las mercancías. El corazón me latía a 1000 por hora. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía detenerme. Nos besamos en esa pequeña bodega entre cajas de refrescos y botellas de cerveza. Era como si el mundo se hubiera detenido, como si, por unos minutos, nada más importara. Ese día fue el primero de muchos encuentros clandestinos. De alguna manera, logramos mantener nuestra relación oculta. Nadie sospechaba nada, y mi esposa, como siempre, estaba absorta en sus propios asuntos. Pero las cosas no podían seguir así para siempre. Un día, mientras estábamos en la bodega, perdimos la noción del tiempo. No escuchamos a un cliente entrar al local ni cómo comenzó a tocar el timbre repetidamente. Mi adrenalina se disparó cuando escuché su voz, era la de uno de nuestros vecinos. Salí apresurado, tratando de actuar con normalidad, pero su mirada fue penetrante, sospechosa. Esa fue la primera grieta en la fachada perfecta que había creado. No pasó mucho tiempo antes de que todo comenzara a desmoronarse. Una tarde, mi esposa revisó mi teléfono. Yo había sido descuidado, dejando un mensaje de Karina sin borrar. Era una simple frase, te extraño. Fue suficiente. Recuerdo su rostro desencajado cuando me confrontó. No hubo gritos al principio, solo una frialdad que me recorrió la espina dorsal. Sabía que lo había arruinado todo. Intenté negarlo, inventé excusas absurdas, pero ella ya lo sabía todo. No sé cómo lo hizo, pero consiguió hablar con Karina. Quizás fue por redes sociales, o tal vez una visita sorpresa al Oxxo, no me lo quiso decir. Pero lo cierto es que la confrontó directamente, y ahí fue donde las cosas se descontrolaron. No solo me enfrenté a la furia de mi esposa, sino también a la humillación de ver cómo toda mi vida se venía abajo. El divorcio fue rápido y brutal. Ella sabía que tenía las de ganar. Yo no tenía un abogado lo suficientemente bueno como para pelear. Me dejó sin nada. Literalmente, exprimió hasta el último centavo. La casa, los ahorros, incluso el auto que tanto me gustaba, todo quedó en sus manos. No me quedó más que una pequeña cantidad de dinero y un alquiler barato en un lugar donde nunca había imaginado que terminaría. Karina y yo intentamos seguir viéndonos, pero la magia se desvaneció rápidamente. La realidad nos golpeó fuerte. Lo que alguna vez fue emocionante y prohibido, se volvió pesado y amargo. Ella comenzó a alejarse poco a poco,
hasta que un día simplemente dejó de contestar mis mensajes. El Oxxo seguía ahí, pero ella ya no. Me dijeron que había renunciado y se había mudado a otra ciudad para cuidar mejor de su madre. Y ahí me quedé, solo. Sin mi esposa, sin Karina, sin dinero. Solo con el eco de mis propios errores resonando en mi mente. Después de perderlo todo en mi país, decidí que necesitaba un cambio radical. El lugar en el que vivía me traía demasiados recuerdos y culpas. Así que vendí lo poco que me quedaba, tomé mis pertenencias y crucé la frontera. No tenía un plan claro, pero sentía que el destino, de alguna manera, me empujaba hacia el norte. Terminé en una pequeña ciudad de Iowa, donde conseguí un trabajo modesto lavando platos en un restaurante local. La vida en Estados Unidos no era lo que había imaginado, pero al menos era una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de todo lo que había destruido. Mis días eran largos y agotadores, pero poco a poco fui acostumbrándome a la rutina. No esperaba mucho, solo paz, un poco de tranquilidad en medio de la soledad. Pero el destino parecía tener otros planes. Fue en uno de esos días, después de salir de mi turno, cuando me topé con un McDonald's en la esquina de la calle. Entré para comer algo rápido, y ahí fue cuando la vi por primera vez. Una rubia de ojos azules y sonrisa perfecta. Se llamaba Emily. Me recordó a Karina de alguna manera, con esa frescura y alegría que me hacía olvidar mis problemas. Al principio, solo nos cruzábamos miradas cuando me atendía en la caja, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a hablar cada vez que iba. Pronto me enteré de que Emily no era feliz en su trabajo. Se quejaba de su jefe, el manager, un tipo llamado Josh. Decía que él siempre la vigilaba de manera incómoda, que la presionaba para trabajar más horas. Eso generó una especie de vínculo entre nosotros, como si ella buscara en mí un refugio para desahogarse de su miserable situación. Con el tiempo, lo que comenzó como simples charlas se convirtió en algo más. Empezamos a vernos fuera del McDonald's. Íbamos al cine, a caminar por el parque, y de alguna manera, sin darme cuenta, volví a caer en ese torbellino emocional que había jurado evitar. Emily me llenaba de esperanzas, me hacía pensar que tal vez, solo tal vez, esta vez las cosas serían diferentes. Pero no lo fueron. Un día, cuando fui a buscarla al McDonald's para sorprenderla, noté algo raro. Josh, el manager, la miraba de una manera que no pude ignorar. Esa misma mirada que yo alguna vez le lancé a Karina en el Oxxo. Lo reconocí al instante. Decidí no hacer preguntas en ese momento, pero algo dentro de mí se rompió. Los días pasaron y noté que Emily estaba más distante. No contestaba mis mensajes con la misma rapidez, y las veces que nos veíamos parecía distraída. Hasta que finalmente, en una de nuestras salidas, lo admitió. Josh y yo, hemos estado saliendo, me dijo con una frialdad que me paralizó. Me explicó que su situación en el trabajo había mejorado desde que comenzaron su relación y que, aunque no quería hacerme daño, simplemente no veía futuro en lo nuestro. Me quedé en silencio. La ironía de la situación era devastadora. El dolor que había infligido a mi esposa ahora lo sentía en carne propia. Lo que alguna vez había sido una aventura excitante para mí, ahora me atormentaba en el lugar de Emily. El engaño, la traición, la sensación de ser usado y descartado. Todo lo que le había hecho pasar a mi esposa, ahora lo vivía yo, pero multiplicado. Cuando Emily se fue, me quedé solo en ese pequeño parque, sentado en un banco, mirando la luna que apenas se asomaba entre los árboles. Era una soledad diferente, más amarga. No era solo la pérdida de una relación, sino la comprensión profunda de mis propios errores, mis propios fracasos. La enseñanza llegó tarde, pero finalmente lo entendí. A lo largo de mi vida, había lastimado a las personas que más me habían querido, buscando llenar vacíos con aventuras pasajeras y emociones fugaces. Pero el amor no era eso. El amor no era la búsqueda constante de algo nuevo y emocionante, sino el compromiso, la paciencia, la empatía. Ahora sabía que los errores que cometemos, tarde o temprano, vuelven a nosotros de alguna forma. Me quedé solo, nuevamente, pero esta vez con una lección grabada en lo más profundo de mi ser: el dolor que causa siempre vuelve. Si el video te gustó, te invito a que me regales un like,
Comparte este video con tus amigos y amigas. Suscríbete, activa la campanita de notificación. Yo me despido, no sin antes recordarles que... Cuéntame tu historia, tal vez es desgarradora.